Muy bien, con las buenas noches. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Vélez y quiero contarte un poco acerca de mi testimonio, una pequeña parte solamente para esta página de Dios no está muerto, así que quiero que prestes mucha atención. Hace algunos años, pues, nunca tenía pensado hablar de Jesús. Era como un joven común y corriente, como cualquiera que tú ves en la calle Jefferson. Y gracias también por invitarme primeramente a tu programa, donde puedes contar acerca de lo que Dios está haciendo a muchas personas. Um, Parte de ello es, a mucha gente le gusta escuchar cómo Dios lo sacó de la delincuencia, de la drogadicción, que era un asesino, que un montón de cosas terribles, pero no quisiera como contar esa parte que fue tan oscura en mi vida, sino hablarte de una parte que es tan importante y que hoy ha sido tan olvidada, eh, hablando de la parte familiar entre los hogares. Pues bien, si habláramos de dónde verdaderamente Dios me sacó, porque todo nace en la familia, todo parte en la familia, Dios me sacó eh, de un hogar de donde realmente entendí que era la necesidad de una imagen paterna. Yo crecí con mi papá hasta cierta edad y a la edad de los 16 años, cuando más necesitaba ser direccionado, mi papá se fue y abandonó la casa. Al igual que yo, mis hermanos padecimos esa dificultad de esa imagen paterna. Mi hermano menor tenía 7 años en ese entonces y verlo llorar en las noches y en las mañanas preguntando por papá fue algo demasiado triste. En ese entonces yo me aparté del Señor, pues yo conozco a Dios desde los 11 años. Y en esos días ya estaba apartado en un mundo muy oscuro y me llené de demasiado rencor y de dolor por mi papá, por esa ausencia. Lo culpaba por la situación, el aguantar hambre, el ver a mi mamá sufrir, llorar. Todo esto me motivó a tener una vida oscura y muy oculta que ni siquiera mi mamá sabía, ni la gente del barrio sabía quién era yo verdaderamente. En el día era una persona amable, muy bien presentada, digámoslo así, frente a la sociedad, pero en las noches era totalmente contrario, era una oveja vestida de lobo feroz. Andaba con armas, andaba en muchas cosas con amigos que nadie sabía que eran ni siquiera mis amigos, pero Dios me rescató de allí, de ese lugar oscuro, un momento de mi vida cuando necesité que Dios se presentara a mí, necesitaba saber si era real o no. Le dije, muéstrate a mí verdaderamente como eres. Él me dijo lo que de pronto muchos jóvenes quisieran escuchar. Yo soy ese padre que tú siempre soñaste tener. Cuando yo escucho esas palabras de parte de Dios, que Él era el padre que yo siempre soñaba y anhelaba tener, comencé a conocer a Dios a través del Espíritu Santo de una manera muy diferente. Sentí que el dolor que sentía por la ausencia de mi padre comenzó a abandonarme. Dios comenzó a reemplazar esa, ese vacío en mi corazón y comenzó a llenarlo de amor hacia mi padre cuando sentía rechazo. Muchos jóvenes hoy en día rechazan a sus padres o de pronto los aman de una manera diferente, porque no es lo mismo amar a un papá estando lejos que amar a un papá que está cerca de ti. Y yo aprendí a ver a Dios estando como padre cerca de mí, a pesar de que mi papá terrenal no estaba cerca. Yo sentía que Dios me amaba y me daba ese amor de padre que necesitaba tener. Veía como Dios en ese papel de padre también era esposo, el esposo de mi mamá. Mi mamá decía, Él es mi esposo, Él es el que me guía, Él es el que me orienta, Él es el que nos sostiene, Él es el que permitió que hoy llegara esta provisión a la casa. Y luego ver cómo también se dirigía hacia mis hermanos, y mis hermanos vieron a Dios también como ese padre que un día no nos abandonó, sino que al contrario, ese día entró a nuestra casa y dijo, ahora yo soy el padre de ustedes y ahora yo soy el esposo eh, de la mamá que ustedes tienen ahora. Entonces, ver a Dios desde esa perspectiva me enseñó y quiero dejarle esto a muchos jóvenes que de pronto hoy viven solo con su mamá y no viven con su papá. Es enseñarles, dejarles esto en el corazón de que Dios es ese Padre que todo hombre, que todo ser humano necesita tener. No solamente verlo como ese Dios que nos corrige, que está por allá como en su santidad y en su gloria, sino verlo como ese papá que está con nosotros siempre, que nos escucha, que nos atiende. En muchas ocasiones fui a mi cuarto a llorar, a decirle a Dios que no tenía pasajes para ir a entrenar. En ese entonces yo jugaba fútbol también y Dios de una manera sobrenatural usaba algún vecino para que me diera los pasajes.
sin preguntar, sin ir a pedir, Dios permitía que me dieran esos pasajes para ir a jugar. En una ocasión también, cuando no tenía para almorzar, para ir a estudiar, estaba yo en 10º de bachillerato, una señora del frente de mi casa, diagonalcito, me dijo: no te preocupes por la comida y el almuerzo, yo te voy a dar el almuerzo y el desayuno para que te vayas a estudiar, pero no dejes de estudiar ahora que tu papá se fue. Entonces yo entendía que Dios como Padre me estaba proveyendo todas las cosas para seguir adelante. Y de ahí en adelante muchos testimonios más que les estaré contando más adelante, pero sigan adelante con Dios. Les animo a que si no tienes un padre terrenal, consideras que no tienes un padre terrenal, te invito a que consideres la realidad de que tienes un Padre espiritual, de que te va a proveer todas las cosas, que va a ser tu compañía, pues Él ha prometido estar contigo siempre. Así que Dios te bendiga y muchas